muchos que sí necesitan el calor humano, porque es lo que nos hace humanos. También con lo que puso el ingeniero, me pude dar cuenta que, si bien es cierto, al CFP hay personas que lo entrenan. Entonces, va a haber un momento en el cual el CFP tenga su propia como su propia opinión respecto a algo. Por ejemplo, podríamos preguntarle sobre si es de izquierda o de derecha. Que lo ha entrenado podría verle, no necesariamente una dirección política, pero sí con la forma en que lo ha entrenado quizás pueda escoger algún tipo de, ¿no? Que he llegado también considero... ¿Te imaginas que ChatGPT diga yo soy tercera vía, pues, ¿no? Tony Blair, bueno, se planteó ni de acá ni de acá. Esta es la ruta. Claro, lo que ha ocurrido, digamos, es que el algoritmo probablemente supere. Lo que pasa es que la velocidad a la cual la historia humana, la civilización inventó el concepto de ideología fue súper lenta, y hasta ahorita estamos debatiendo, creo que inútilmente, la ideología como herramienta de construcción de la armonización social. Y entonces creo que lo que va a pasar es que, como el algoritmo sintetiza más allá de esas variables, que son lo que ha pasado históricamente es que, digamos, la evolución del conocimiento humano es lenta, ¿no? Como Carlos lo decía. Entonces, la capacidad de diálogo que tenemos de construir conceptos es mucho más lenta de cómo la realidad ocurre. O sea, la interacción, la innovación de ideas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir, y ya hice experimentos, o sea, es, mira, la ideología es como preocuparte el ángulo de posición de este parante, ¿no? Para la conferencia. O sea, no, ¿por qué no te preocupas por lo que los contenidos de los conferencistas dicen y no tanto por el ángulo del parante, ¿no? Entonces nosotros estamos peleándonos por que todas las sillas estén alineadas, que todos los colores, ¿no? Que sean los adecuados. Cosas que no tienen importancia o relevancia en algo que podría ser un debate interesante. Entonces, es eso lo que me parece que ocurre en la historia humana, ¿no? Que tenemos, así como el lóbulo frontal nos ha regalado la capacidad de comunicarnos, de crear el lenguaje, es nuestra condena, porque nos hace fijarnos en detalles absolutamente irrelevantes para lo que en realidad significaría, por lo menos, objetivos, digamos, más o menos cortos, como sobrevivamos como especie, ¿no? Entonces, ante eso, yo creo que los algoritmos, lo que les contaba es que ya hice experimentos, entonces dicen, no, o sea, la ideología es una parte, ¿no? La ética es una parte, pero tú tienes que pensar más en el todo, en la compatibilidad entre recursos y objetivos o viabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las mayores ventajas del gobierno de Finlandia o de Noruega es que no tiene tanta ley de detalles, y las empresas tienen que tener un letrero en la puerta, no. O sea, es una sola ley. Hacer algo irracional o hacer algo ilógico es penalizado, ¿no? Y ya el resto se desprende, no, se debate en las cortes, ¿no? Y creo que eso es lo que falta. En el Perú queremos regular el tamaño de la puerta, ¿no? O sea, pero no nos preocupamos, como decía tu última frase, ¿no? Por el obrero, por la persona, ¿no? O sea, sino que nos preocupamos de que las leyes se cumplan, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que genera una... o sea, mi esperanza o expectativa es que los algoritmos ayuden a limpiar esa visibilidad de lo realmente importante. Puede degenerar, por supuesto, pero creo que podemos hacer que los algoritmos también tengan
aprendan esos filtros que nosotros mismos hemos aprendido y por alguna razón hemos sobrevivido como especie también tantos Tú años. eres un utopista. Tú crees en la utopía. Sí, pero Vale. yo creo que la misma, digamos, el mismo hecho de que tú me etiquetes es un reflejo de nuestro enfoque en que más importante es la etiqueta que el objetivo que perseguimos. Y Sí. bueno, una opinión de ambos, o sea, es más probable que la descentralización se dé en los países primermundistas, ya que son los que estamos conectados a Asia. Por ejemplo, en Japón hay tiendas completamente automatizadas, no hay necesidad de personas que atiendan, literalmente personas que ya viven sin salir de su casa, hay edificios completamente tomados por inteligencias artificiales. Sin embargo, aquí en el Perú, siendo un país tercermundista y con muchas falencias, ¿ustedes consideran que en un futuro temprano se dará una completa automatización o una completa reemplazación? Bueno, la competencia de ¿no? El impacto de la inteligencia artificial y el reemplazo de los puestos de trabajo. Pero ¿ustedes consideran que se dará en un tiempo temprano aquí en el Perú o se dará con un tiempo considerable? ¿Una completa automatización o pues una considerable? A ver, él ha estado 21, ¿no? 22. 22 años en Japón. Sabe japonés, conoce muy bien la idiosincrasia japonesa. Y ese desarrollo societal tiene ciertas normas y valores, y la nuestra tiene ciertas normas y valores. Ojalá que la inteligencia artificial ayude a que la brecha no sea tan grande. Pero recuerda que hay ciertos elementos societales, es decir, la escolaridad, la noción de trabajo, la noción de qué es lo correcto en el hacer, la noción de convivencia, para poner Japón-Perú, pero entonces tú me dices, oye, ¿en qué momento se equivaldría? Yo digo, ojalá que la inteligencia artificial nos ayude a entender mejor nuestros problemas. Ojalá que esta noción, y el documento que les mostré, ese plan, era cuánto usa un gobierno regional la inteligencia artificial. Y era muy bajo, ahí va la estadística. Y es porque hay muchísimas cosas en las cuales existe una brecha muy seria. Ya lo explicamos, ¿no? O sea, si no tienes agua, no tienes sistema de desagüe y conexión eléctrica, ¿de qué estamos hablando? O sea, son elementos fundamentales para cierta noción de civilización. Entonces, yo creo que esas brechas, si coordinamos, si nos sentamos a decidir sobre temas que antes podrían haber sido polémicos y ahora podrían reducir esa polémica, que van a dar, al menos vamos a tener data, decimos ya, ándate al INE, ándate al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, y dame por qué, con la teoría por qué. Y a partir de ahí podemos avanzar, sería un buen asunto, ¿no? Sería un entendimiento de qué es lo que nos pasa. Pero no es por etiquetarme, pero por eso digo ojalá significa quiera Alá, ¿no? O sea, quiera Dios que eso pase, y yo soy agnóstico. Tenemos que poner muy serio a entender que esto puede ser, hablo de la inteligencia artificial, muy generador de más brechas, porque requiere más competencias. La clave es cómo nos subimos a eso, porque ahora podemos estar más o menos iguales. Cuando digo iguales me refiero a una empresa de Finlandia, de Estados Unidos, de Canadá, sobre inteligencia artificial está en las mismas condiciones que una de Perú. Exactamente las mismas condiciones. Hablo de lo que puede crear con eso, porque no hay nada estructurado, está el proceso informativo, y el hecho de que se discuta
y en este sitio ya es un avance. El hecho que hayan dos especialidades acá, ¿no? Ingeniería y psicología, no sé si hay otra especialidad más, pero ya implica otro avance. El hecho que él sea ingeniero y sea psicólogo significa, oye, algo se está tejiendo, ¿no? Esto es tan complejo que uno solo no puede darle, ¿no? Necesita del otro. Ya, va por ahí. O sea, es una respuesta dubitativa, media, porque el problema es mucho más complejo. Yo te decía que la India ha determinado que su política va a ser inteligencia artificial y le está llamando, tiene un nombre, le llaman India Digital. Imagínate que nos propongamos ser digital, maravilloso. O sea, que todo esté orientado a la digitalización en todas las capacidades que tenemos como operadores. Tremendo, ¿no? Fernando. Buenos días, expositores, invitados por su presentación. En relación a lo que se ha mencionado con respecto a la mediación, a la regulación por parte del Estado, tengo entendido de que uno de los ejes de la política del actual gobierno al año 2026 es justamente la transformación digital. Juan Carlos ha mencionado el tema del gobierno digital. Y existe una secretaría del gobierno digital en la presidencia del Ministerio. La pregunta es: ¿debemos ir por la línea de la transformación digital o la inteligencia artificial, como lo dice Carlos, o ambas de manera paralela? Es lo que no me queda aún. Por favor. Bueno, la transformación digital es algo que yo creo que tiene ya cierto grado de obsolescencia, porque, digamos, ahorita lo que se ha logrado es que los algoritmos hablen como nosotros. Entonces, si la política de transformación digital lo que buscaba era que toda la información del Estado, por ejemplo, las leyes, las normas, la data de los usuarios de los hospitales, se ponga en tablas y se siga ciertos estándares de los software que fueron creados en los 80 y que hagamos esfuerzos para estructurar toda la información y que solo cuando tengamos esas enormes bases de datos, entonces apliquemos las normas del CEPLAN para hacer todo en cuadraditos y que, digamos, el objetivo último esté disociado en 4 objetivos fundamentales y esos en resultados, y esos resultados tengan códigos. Esa es la transformación digital a la que apostaríamos, o sea, volver a los 80 y usar las tecnologías de los 80, o optar por aceptar que los algoritmos, hemos logrado que los algoritmos ya no necesiten esa estructuración de datos, sino que directamente puedan recoger las opiniones de los pobladores de Juliaca, que tienen dificultades en exportar sus productos, y que esa data automáticamente se estructure a través de los algoritmos y llegue a una agenda ministerial inmediata, ¿no? Y no necesariamente en una gráfica, sino que el ministro pueda consultar qué problemas están ocurriendo que dificultan la exportación y que le salga inmediatamente la relevancia de los problemas que están ocurriendo en Juliaca. O sea, entonces, yo creo que eso es lo que ha cambiado desde noviembre del año pasado. O sea, realmente necesitamos invertir un presupuesto enorme en hacer lo que Estados Unidos hizo en los 80 para que recién nos sintamos como país integrado digitalmente, y el mismo término de digitalización. O sea, hoy día ya no tengo que digitalizar, de repente sí, pero digamos, la digitalización tendría que ser un proceso inmediato y rápido y que no necesita, digamos, pertenecer a una base de datos articulada con la tecnología que me vendió Estados Unidos hace 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que cambia, ¿no? Cambia radicalmente. O sea, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿no? Ahorita he visto las publicidades de usemos el ChatGPT para hacer mejores PPT. Pero, ¿para qué quieres hacer mejores PPT si puedes decirle que te haga un código en Python, que te haga un gráfico interactivo, que supera largamente el estado tecnológico del PowerPoint, ¿no? O sea,
¿para qué vas a hacer? O sea, ¿para qué vas a hacer un instrumento de enseñanza que era válido hace 30 años con una herramienta que te puede permitir inmediatamente hacer una herramienta pedagógica mucho más avanzada, ¿no? Entonces, esa es mi crítica. ¿Por qué estamos haciendo herramientas que usen el ChatGPT para usar Excel si podemos usar directamente Python para poder deducir una conclusión, ¿no? Ese es un poco. Yo lo que creo es que no hemos dimensionado todo lo que se puede vincular a esta reunión, porque es novedosísimo. Claro. Noviembre, o sea, los estudiantes, ¿te imaginas que a un jurado de acá de San Marcos, ustedes presentan una tesis, saca 20 y después le dices, por si acaso, la tesis le hizo el chiquitín, ¿no? Así, bajito nomás. O sea, los otros se frustrarían muchísimo. Pero lo puedes usar y va a tener menor rango de error. Entonces yo lo que creo es que no se conoce, personalmente yo tampoco, no creas que que conoce, no. La cantidad de cosas que se pueden hacer, pero ¿por qué creo que es relevante que la universidad entienda eso? Porque no puede, muy fácil puede volverla enemiga. Muy fácil puede decir, va a flocular, para usar un término de la biología, de la física, nuestras carreras. Va a desincentivar la investigación de los estudiantes porque van a hacer copia y van a romper el negocio de hace 1000 años del profesor, del alumno, de la universidad. Recuerda que hay 3 instituciones que han perdurado en la historia: iglesias y universidades. Entonces, estamos a puertas de la ruptura de una de ellas, por una tecnología completamente disruptiva. Entonces, tráela, potencia. Mira, tú acabas de decir un par de cosas, pero te imaginas todas las facultades con sesiones diarias, semanales. Esto lo vamos a extraer, esto lo vamos a potenciar, ¿no? Sacarle el jugo, ¿no? Como al banco, ¿no? ¿Qué más me puedes dar? Tarjeta de crédito hipotecario, ¿no? ¿Qué más? Dame. ¿Qué va a cobrar? Pero le sacas el jugo. Alex, sí. Quería aportar más que Sí. nada 2 términos que se hablan mucho en la psicología y que creo que están relacionados ahorita con clases, que es el tema de toma de decisiones y el tema de solución de problemas. Toma de decisión en qué aspecto, de que depende mucho ahora de la moral de la persona, o en este caso la decisión de la persona, si utilizar esto de la inteligencia artificial para cosas productivas o para cosas negativas. Bien lo mencionaba el ingeniero, ¿por qué utilizar la inteligencia artificial para hacer PPTs, para poder interpretar o dar una conclusión de un PDF? Si lo puedes llevar un poco más allá, pero eso más se relaciona con otro concepto que es creatividad. Y el otro es el tema de resolución de problemas, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de simplemente dar pautas, de dar código a un conjunto de máquinas que nos dan ciertas soluciones, a poder estructurar algo más elaborado y nosotros con una educación o una orientación adecuada poder redirigir esa solución a un poco más global, ¿no? Aunque eso también se podría dirigir a algo más tópico. Al menos yo lo relaciono porque pasamos desde un inicio, al menos volviendo un poco a la historia, al menos la referencia histórica más cercana que yo tengo es de lo que hizo Alan Turing en su momento para dar solución al problema de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Cómo es que trató de codificar, ¿no? Un uso de términos de la máquina misma, por ejemplo. ¿No? Si alguien no tiene una referencia histórica, esta es una máquina que se comunicaba, ¿no? Los alemanes con sus aliados. Y cómo esta solución que dio Alan Turing, tratar de que máquina con máquina se entiendan y que pueda dar solución a esta problemática, ¿no? Y en lo posible saldar o evitar que haya más personas muriendo, al menos en relación a la guerra en ese entonces. Pero ahora ya no estamos en guerra, ¿no? Ahora estamos en una sociedad interactiva, en una sociedad que va construyendo, que se va globalizando mucho más. ¿Y qué nuevos problemas hemos surgido y qué nuevas soluciones podemos hacer? Pero en base a la relación que nosotros podemos tener, ¿no? Y en base a lo que ustedes agradecer también la invitación. Y en base a lo que ustedes hemos estado comentando, ¿no? Cómo es que la relación en este caso de analizar puestos de trabajo que vienen a ser a veces una problemática para las empresas, porque no saben qué personal está tan calificado
para desarrollar o para desenvolver o para solucionar los problemas dentro de la misma, y cómo es que la inteligencia artificial podría solucionar o podría dar una mirada más amplia. Eso es lo que quería comentar. Sí, yo lo que quería agregar es, digamos, yo creo que hay una tendencia a pensar que nuevamente la tecnología es intrínsecamente ajena. De hecho, el nombre que se le da es inteligencia artificial para contrastarla con inteligencia humana, ¿no? Pero en realidad, o sea, cuando uno dialoga con un GPT, por ejemplo, yo creo que 80-90% es espejo de la humanidad. O sea, no es una cosa tan antinatural, es como el ejemplo que daba Carlos hace un rato, los lentes, ¿no? A nadie se le ocurriría decir que, bueno, usar lentes es antinatural, entonces no uses, entonces prívate de trabajar bien, de estudiar bien, de leer bien, y con tal de que no seas artificial, o sea, que solo uses tus ojos, ¿no? Entonces, igual un médico que, digamos, le dice, no, tú deberías ser un médico formado, te hemos formado en Stanford y tú solo debes curar con tu sapiencia. Y entonces un paciente se está muriendo, entonces el doctor agarra, hace en un algoritmo corre la data de los órganos vitales, entonces dice, ya, lo que hay que aplicar es este fármaco. Pero ahí en ese algoritmo están resumidos años y años y cientos de años de sapiencia humana, ¿no? Entonces, creo que a veces tenemos la tendencia a considerar que los algoritmos son como elementos o agentes totalmente ajenos y digamos, diferentes al ser humano, y en realidad no es tanto, ¿no? O sea, no es, la algoritmia está basada en la alimentación de datos humanos, está basada en historias humanas. Entonces, a lo que quería ir con eso es, igual, no estamos hablando es como la olla que tiene la tía Paca, ¿no? O sea, la olla está acostumbrada ya, porque ahí ha hervido 14 veces el hueso de la mejor oveja, entonces sale sabrosos los platos. Pero claro, esa olla ha tenido que ser adiestrada, ¿no? Y uno dice, esa olla, claro, es un elemento material, no es humana, ¿no? Pero contiene, ¿no? Gran parte de la sabiduría gastronómica de la tía, ¿no? Entonces, a veces uno se hace una idea de que son cosas como muy disímiles, y en realidad, yo sí creo que un proceso, por ejemplo, que nos ha costado, nos sigue costando mucho tiempo, pero es cómo redefinir la democracia, cómo redefinir el espacio laboral. Digamos que nosotros sabemos que son imperfectos, sabemos que la democracia es imperfecta, ¿pero por qué? Porque fue concebida en una época en la cual no había la capacidad computacional de hoy, no había la capacidad de recolección de datos de hoy. Y vuelvo al tema público, que a mí me fascina y me parece súper interesante, que es, o sea, yo creo que los algoritmos no son tan artificiales, son más humanos de lo que nosotros pensamos, y pienso que no por magia, ¿no? Porque yo no creo en la ética como el oráculo que tiene las respuestas para lo bueno y lo malo, ¿no? Creo en la ética como un instrumento que, una vez que los, digamos, objetivos complejos están planteados, puede ayudar a tener algoritmos de discriminación, y no estoy hablando de algoritmos computacionales, sino conceptuales. Y en ese sentido, somos más algoritmos de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, independientemente de si aterrizamos, yo ahí sí discutiría el hecho de que yo soy utopista o distópico, pero digamos, yo, independientemente del escenario resultante, digamos, yo creo que sí los algoritmos van a ayudar a limpiar los conceptos, es decir, toda esta basura que meten los políticos de detallitos sin relevancia, ¿no? Van a limpiarse, y un algoritmo va a ser no limpio totalmente, pero va a ser más capaz de darnos una idea
de cómo debería ser replanteada la democracia hoy que tenemos alta capacidad computacional y alto acceso a datos. Entonces, creo que va a plantear, sí, nuevas utopías, no en el sentido de automáticamente factibles o viables, sino nuevas utopías que van a superar ampliamente las utopías de los anteriores genios que nos han ayudado a construir la humanidad. A mí me gustaría esto, bueno, yo sí me voy un poco más por el lado distópico. Bueno, ojalá tarde o temprano lleguemos a ese punto, ¿no? En el que menciona donde el ser humano toma un rol más que nada mayoritario a los que, bueno, a los grupos que no puedan cubrir un inteligencia artificial. Pero yo creo que antes de llegar a ese punto van a haber distintas problemáticas. Yo no creo que no empiecen a haber el tipo de procesos en donde están quitando trabajo, que de hecho han surgido en otras situaciones, ¿no? El mismo reclamo de los políticos al tema de la IA, ¿no? Menciona que quizá una IA pueda tomar mejores decisiones que los políticos, quizá en algún punto no lleguen a ver ese riesgo y también se opongan, lo cual esto supone una posición al progreso, ¿no? Tecnológico. Entonces yo creo que todo ese periodo de adaptación va a ser por lo menos largo. Va a haber bastante oposición, ¿no? Con respecto al uso de la inteligencia artificial. Y de hecho sería bueno que en algún momento se llegue a hacer un análisis de distintas perspectivas, de distintas ramas de estudio, ¿no? Porque involucra varias cosas. Incluso en el aspecto económico podemos ver que algunos empresarios podrían ser un poco irresponsables con respecto al uso de guías, y yo le puedo comentar un poco desde experiencias propias, porque trabajo como asistente con distintas personas, y cometí el error, diría el error de presentarles lo que es ChatGPT, y en cierto punto me dijeron, yo les ayudaba a elaborar algunos documentos, y en cierto punto me decía, no, que te lo haga ChatGPT, te doy 15-20 minutos, y yo le decía, pero ChatGPT tiene sus errores, puede ser imperfecto, y me decía, no, pero te lo puedo hacer fácil, ya después lo corregimos. Entonces es cierta irresponsabilidad que yo no dudo que vaya a surgir con algunas empresas. Entonces es algo. O sea, y ese informe te costaba 2 horas hacerlo, 3 horas. 2 horas, 3 horas, y me decía, Ahora dura 15. Hazme 15. Y bueno, no, yo creo que va a haber cierta responsabilidad por parte de las empresas, porque van a decir, bueno, maximizo ganancias, no voy a requerir a tal cantidad de personas, pero luego se van a dar cuenta de que quizás no estaban en lo correcto, ¿no? Y yo creo que en cierta escala se va a presentar. Después, ¿qué más me gustaría comentar? Por ejemplo, no me han surgido tantas dudas, porque he estado de acuerdo en bastantes aspectos que han dicho. Yo creo que el conocimiento de las sillas va de la mano con la evolución en la complejidad que tienen las cosas. La sociedad se ha ido volviendo compleja cada vez más y requiere la interacción de distintas ramas, ¿no? De estudio, de económico, de social, de ingeniería como tal, que depende de las ciencias básicas. Entonces, toda esa cantidad de información sí o sí necesita ser procesada. Yo creo que, de hecho, ese debería ser el rol de la inteligencia artificial, ayudándonos en el lado del procesamiento de esa información para tomar mejores decisiones, ¿no? Justamente por este tema de la aparte de ello también, también se me ocurre este panorama donde, por ejemplo, distintos especialistas, ¿no? En el tema de marketing se encarguen de nutrir a una IA a tal punto de que esta IA evolucione a tal grado de que sea o desarrolle planes de marketing mucho más perfectos de lo que un recién egresado. Eso ya es. Podría ser, claro. Eso ya es. De hecho, entonces. Publicistas. Claro, estamos perdiendo, ¿no? Ya funciona mejor que. Ya funciona. Bueno, entonces ya, estando en ese punto. Te ganó. Estando en ese punto ya. Claro, sí, estando en ese punto ya, las empresas van a decir, bueno, ya no necesitamos tanto esto, retomo, ¿no? El punto de que va a haber bastante posición, ¿no? ¿Cómo te llamas? Nicolás, yo creería que es cierto que va a haber una involución de los puestos, de la cantidad. Claro. Pero no sé si te hablo psicólogo organizacional y del trabajo, que vas a prescindir de esa persona, porque es muy importante el monitoreo, muy importante que alguien diga, oye, sobre esto tal cosa, y que esté su sola presencia marque el pauteo de que, oye, no nos olvidemos marketing,
pero sí creo de que esa persona va a ser 95 o 90 ChatGPT y sus recomendaciones y 5 él, ¿no? Claro. O sea, hasta que evolucionemos y sepamos qué hacer. Claro. Y así con varias cosas. O sea, yo creo que ahí lo que tienes que aprender es a... Yo creo que ahí va a haber una mejora, pero bueno, igual puedo ser calificado, etiquetado, pero digamos, yo creo que va a haber una mejora en el siguiente sentido, ¿no? Que uno va a poder vender lo que realmente puede vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si yo le vendía a la empresa la imagen de que yo me dedicaba a hacer una síntesis entre código e informe y que yo lo hacía en mi casa, en mi computadora y entonces por eso me pagaban y me valoraban, ¿no? Entonces de repente yo tengo que admitir que bueno, estos 5 informes, ¿no? Que los puede hacer el GPT y decirle a la empresa, mira, ¿sabes qué? Usa tú el GPT y hazlo tú, o sea, o emplea a otro que te cobre menos que yo, pero yo sí te puedo garantizar la calidad de los informes, la calidad final de los informes. Y para eso dámelo una hora para revisar, pero yo ya no te vuelvo a vender la redacción de los informes. Yo te vendo la calidad. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo a hacer, yo creo que eso va a ser más honesto, o sea, en un escenario, va a ser más honesto, o sea, se van a, como que, a eso me refería con que se va a limpiar, en muchos sentidos, la comunicación. Entonces, por eso creo que van a caer las ideologías, porque las ideologías han sido concebidas en espacios humanos en los que teníamos muy poco acceso al gobierno de la complejidad. Entonces, digamos, sintetizábamos en cuentos, el cuento comunista, el cuento capitalista, y entonces esos cuentos nos ayudaban a entender la apuesta que debíamos hacer. Creo que eso ya no va a ser necesario hoy en día. Entonces se va a saber que realmente un país en algunas cosas coincidirá con el comunismo histórico, en otras cosas coincidirá con el capitalismo histórico, pero su esencia, la esencia de una política del país, va a ser sumamente compleja, claro, y aceptando complejidad. Y lo va a gobernar un conjunto de algoritmos supervisados por seres humanos sensibles. Esa transición que habla José Carlos, ¿cuántos años va a durar? Claro, Y ahí ese valle que hay, ese es lo crítico. Yo me imagino, ¿tú en qué ciclo vas? yo con el séptimo. Séptimo. Imagínate que cuando salga su rol, ¿ingeniero de quién? No, acá necesitamos ingenieros de experiencias trascendentes. No, yo soy ingeniero de software. Ya, pero... ¿y las experiencias trascendentes? No, bueno, yo sé C++, Python, Java, no. Eso ya me lo haces. ChatGPT. ¿Sabes? Bueno, ¿entiendes? O sea, imagínate, eso es la carrera más cercana a la IA, que son ellos. O sea, estos son los que están más cerca del cielo. Y los otros, los que están más lejos. Y de por sí en nuestro rubro, la demanda, la demanda del mercado laboral, como tal, evoluciona mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos capacitar. Y por ello hay bastantes puestos en el campo tecnológico que están surgidos, porque no encuentran personas con las habilidades que requieren. Y es un poco complicado, ¿no? Incluso la tecnología avanza mucho más rápido de lo que el ser humano puede capacitar. Entonces es un poco curioso, a lo menos pensar cómo vamos a solucionar esto. Pero al menos tienes la camiseta que dice que eres de tal equipo. Ah, ya, entonces sigues eso de equipo. Al menos tienes eso. A las otras especialidades son las que van a tronar. Pero bueno, vamos a dar un cierre de esto. De verdad, muy agradecido. No sé si alguien quiere cerrar la reunión, la presentación. ¿Qué me pareció? Sé que es algo
extremadamente disruptivo que habla de psicología sean de cosas que probablemente pertenezcan a otra especialidad, pero estamos diciendo que esto es disruptivo, pues. Sí, justamente cuando yo me mostró la obra de Simonerat, yo me pregunté a Alexander, ¿pero por qué están hablando de inteligencia artificial y psicología? Le dije. O sea, te acuerdas que me dije que ven. Yo creo que lo que ha señalado, ¿no? Esta fecha y también la que ya lo manifestado, noviembre de 2022 tiene que celebrar en todo sentido, porque antes de esa fecha todo el mundo estaba hablando con respecto a la transformación digital, que hay que realizarla, y aparece todavía en los documentos del Estado peruano, y incluso esa eso es una política que viene de las agencias financieras internacionales, ¿no? Todo ya el tema de la transformación digital del gobierno, el famoso gobierno electrónico, ¿no? Luego hablaron del gobierno digital, el plan de democracia digital, o de apertura digital, internet banda ancha, la red dorsal. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que me pasaron para que yo revisara es terrible, es total. Creen que es un pequeño software que debe instalarse en el computador. O sea, la falta de comprensión es muy alta. Es muy alta. Y justamente ahí va el reto, ¿no? De socializar aún más, no solamente todos estos nuevos procesos. Bueno, felicitaciones por la invitación, Carlos, y ingeniero, muchas gracias. Está esto de que está grabando, claro, lo que podemos hacer es tal vez cortar obviamente los pedazos de ingeniero que son mucho más interesantes que los míos, y discutir y hacer esto una posibilidad de entender que si nos confrontamos con la inteligencia artificial estamos condenados a fracasar, ¿no? Aún cuando yo tenga mi perspectiva distópica del asunto. Miren, ¿no? Pero mi concepto es que tal nivel de crisis en organización, pues, o sea, no debe ser tu arte en magia. Tú lo acabas de decir. Oye, ¿qué me dices? Que ChatGPT hace el informe que tú 3 horas, ¿tú cuánto vale? ¿Cuánto vale ChatGPT? El empresario funciona así. Es rentabilidad. Pero la clave está en cómo eso direccionarlo. Porque la universidad es más lenta. Acaban de aprobar en nuestra escuela un nuevo plan curricular. Eso lo ha sido semestre. En noviembre del 22 ya había desplazado. Pero obviamente, por favor, todo el mundo en general después de la guerra. O sea, no sabíamos que esto era tan potente, pero es el momento para revisarlo. Sí, señores, pongan IA en todo, así no lo entiendan, pónganlo porque el hecho de que lo comiencen a mirar ya es un avance. Bueno, gracias.